La historia es como la memoria nuestra. Nosotros no somos maná del cielo en el sentido de que no caemos y existimos en un momento determinado porque caímos ahí como una pelota del cielo. No, somos el resultado de nuestras propias familias. La historia de cada uno de nosotros, de cada uno de los jóvenes, es la historia de su propia familia, de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Cuando yo era un niño y todavía adolescente y adulto, viví en dos familias, mi materna y mi paterna, que eran muy ricas en esa tradición. Y alrededor de la comida que se hacía generalmente los domingos con algunos de los abuelos o con los abuelos o visitando a los abuelos, siempre había un refrescamiento de lo que era la familia. Se recordaban los bisabuelos y eso. Por ejemplo, mi bisabuelo Rafael Rodríguez era mi bisabuelo materno y solo faltaba que le pusieran un plato en la mesa, ¿verdad? Y mi abuelo Manuel, que muere en el año 49, siendo yo el único de los nietos que lo conocí chiquitillo, yo tenía 2 años y medio o 3, también solo le faltaba que le pusieran el plato al abuelo, porque se hablaba de él con tanta naturalidad y con tanta riqueza, etcétera, donde alrededor de esa conversación se exaltaban valores de familia, valores de honradez, de honestidad, de trabajo, de cumplimiento, de responsabilidad, etcétera. Y eso lo iba formando a uno para saber que esos elementos del pasado de nuestra familia valían. Y que si valían ellos, con ese ejemplo en mi familia, yo sabía que el de la familia de mi vecino y de mi amigo valían. Y que el de más allá valían. Y que al final, ¿qué era lo que valían? Todos los costarricenses. Los que valemos somos todos los costarricenses. Pero hay que conocer esa historia pasada. Y si empezamos a conocer nuestra historia pasada por la familia, podemos pasar a conocer la historia pasada de los hechos históricos en que ellos, nuestros familiares, también vivieron y nos heredaron la Costa Rica que tenemos hoy, una Costa Rica democrática, una Costa Rica sin ejército, una Costa Rica que desde 1824 apostó por la educación. Nuestro primer jefe de Estado era educador. Desde 1833 a 1834 fue un educador, Juan Mora Fernández. No tuvimos caudillos militares, no tuvimos eso. Abolimos la pena de muerte en 1882. Una pena de muerte que se abole para recordar el cruel asesinato de Mora y de Cañas, que fue fusilado. Y Tomás Guardia, general presidente de la República, había combatido contra los filibusteros al lado del general Cañas, a quien admiraba y quería enormemente. Cuando fusilan a Cañas, junto con Mora, su primera reacción emocional va a ser eliminar la pena de muerte, y la elimina. Y a él se le debe la eliminación de la pena de muerte. Entonces, cuando uno empieza a ver estos sucesos, uno puede entender muchas cosas, ¿verdad? Y cómo tenemos hoy una Costa Rica tan rica. Cómo tuvimos un ejército en el siglo XIX y cómo lo acabamos. Cómo el ejército nuestro fue un heroico ejército luchando contra los filibusteros en territorio costarricense, en Santa Rosa, en Sardinal, en el río San Juan. Terminamos en Rivas expulsándolos prácticamente de Nicaragua y de Centroamérica. Y afirmamos de nuevo la independencia, porque los escritos de Juan Rafael Mora en ese proceso es de afirmación de la independencia, de la libertad y de la soberanía de los pueblos de América Central y de evitar que fuéramos anexados como colonias. Bueno, eso es parte de esa historia. Entonces, solo tratando de conocer esas pequeñas cosas del pasado podemos apreciar mejor lo que tenemos hoy y cómo podemos también contribuir a que sea cada vez mejor la Costa Rica que tenemos. Es decir, tenemos el presente histórico, lo que vivimos ahora. Pueden tener muchas dificultades, muchas situaciones complejas. Los jóvenes pueden hoy encontrarse con faltas de oportunidades, con falta de posibilidades de trabajo, con dificultades para estudiar, con un montón de cosas. Pero al mismo tiempo tenemos una sociedad que permite que eso pueda ser resuelto. ¿Cómo lo hacemos? Incorporándonos activamente a ver cómo resolvemos eso. Y para incorporarse a eso hay que meterse a las líderes políticas, porque todo se resuelve desde lo político. Es en lo político donde se toman las decisiones para reformar, transformar economía, instituciones, mejoría y bienestar de la gente, etcétera.